Bueno, ¿cómo están todas y todos? Espero que muy bien. Es un gusto tener a este público hoy día en este evento tan importante, además que vemos muchas caras de niños, de niñas y adolescentes, y que claramente este tema de la inteligencia artificial, del metaverso, nos vuelve locos y locas, y recién yo creo que estamos conociendo la punta del iceberg de lo que va a implicar esta transformación en la forma que tenemos de ver la realidad, de cómo vamos a ser como sociedad, y sin duda va a impactar también en la evolución del ser humano. Bueno, recién presentábamos a quienes hoy día nos van a acompañar en este súper conversatorio de exposición. A mi izquierda está Julio Rojas, además que él ha sido tan interesante el trabajo. Recordemos que él es guionista de Caso 63, este podcast famoso en Spotify y que luego saltó a Hollywood. Así que de verdad es un gusto tener a Julio, que además hace poquito lanzó su último libro, El final del metaverso. Así que quiero que de nuevo le demos un fuerte aplauso a Julio. Con su creatividad nos va a hacer estallar esta tarde. Y también está con nosotros acá Eugenio Herrera. Él es ingeniero, experto en Learning Machine del Centro Nacional de Inteligencia Artificial. En su joven edad es pero capísimo en su área, así que también quiero que le demos un fuerte aplauso, porque hoy día, después de las presentaciones de Julio y de Eugenio, queremos saber si efectivamente la realidad supera a la ficción. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Estamos ya llegando a ser ya más allá de las películas que vemos de ciencia ficción. Bueno, de eso vamos a conversar. Yo también soy Andrea Obaid, soy periodista científica y actual presidenta de la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia, la CHIPEC. No quiero hablar más, vamos a tener un montón de tiempo para hacer preguntas, para profundizar. Así que dejamos a Eugenio, que comienza con su presentación sobre inteligencia artificial, los desafíos y las oportunidades. Gracias, Eugenio, adelante. Andrea. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. Sí, ya me lo voy a presentar, total, ya me presentaron. Debo, eso sí, dar un aviso antes de partir, que siempre doy cuando presento, y es que sé que hablo rápido y modulo mal, en especial cuando hablo cosas que me gustan. Así que si en algún momento no entienden algo, pueden levantar la mano y decir como, oye, no se entiende, ¿ya? No hay problema. Entonces, como pueden ver, la presentación que les preparé hoy día es abriendo la caja negra, qué es y cómo funciona la inteligencia artificial. Y cuando hago charlas siempre me gusta partir explicitando qué es lo que quiero que ustedes como que aprendan con la charla y le pongan atención, porque así nos alineamos y es más fácil que ustedes vean a qué poner la atención, y yo también me voy a ir acordando de qué es lo que tengo que hacer énfasis si es que no queda algo claro, ¿ya? Entonces, me imagino que si es que han consumido prensa hoy en día de inteligencia artificial o publicidad, lo que sea, es común que vean este tipo de fotos en que está como un transhumano como ascendiendo a la Matrix y mirando, no sé, al humano y todo eso. Y creo que ocurre mucho que por la prensa y la cultura pop se ha dado esta sensación de que la IA es como agente medio mágico y es difícil de comprender. Y justamente lo que me gustaría lograr en esta charla es acercarlo más y entender más en tierra realmente qué es la IA cuando hablamos de IA y cómo funciona, ¿ya? Entonces lo que busco es, uno, que entiendan qué es la inteligencia artificial, después cómo se crea un modelo de inteligencia artificial. Ahí, una vez que explique ese proceso de cómo se crea un modelo, justamente voy a dar un ejemplo de cómo se creó ChatGPT a grandes rasgos, ¿ya? Simplificado. Y finalmente, que es lo que quiero que aprendan o que se queden, es que dejen de ver esto como una caja negra para que puedan entender sus fortalezas y limitaciones, ¿ya? Entonces, tiene tres partes mi presentación. Primero, vamos a ver qué es la inteligencia artificial y sus distintas secciones. Después, cómo se crea el modelo de inteligencia artificial. Y finalmente, como dije antes, cómo funciona ChatGPT. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Ya? Esta definición la saqué de Wikipedia hace un año, así que quizás cambió. Y como sale ahí, la inteligencia artificial es, en ciencias de la computación, la disciplina que intenta replicar y desarrollar la inteligencia y sus procesos implícitos a través de computadoras. La verdad que me parece muy buena la descripción, yo creo que no podría haber hecho una tan buena. Y lo que al final buscamos hacer cuando hablamos de inteligencia artificial es justamente simular inteligencia. Ahí obviamente está abierto el debate filosófico de qué es inteligencia, cómo se simula y todo, pero eso es como a grandes rasgos. Y dentro de la inteligencia artificial hay muchas subáreas, ¿ya? Tiene toda una taxonomía, y en particular las que hoy en día han agarrado mucho vuelo son las de Deep Learning, ¿ya? Acá un paréntesis, voy a hacer muchas palabras en inglés. Hay como un problema en nuestra área de trabajo de programación, y es que como nos interactuamos con muchas interfaces que funcionan en inglés, terminamos hablando con un Spanglish y sonamos súper ciúticos, pero lamentablemente voy a tener que caer en eso, si no suena raro.
Entonces, inteligencia artificial tiene por dentro Machine Learning y después Deep Learning, que es justamente como hoy en día se ha logrado alcanzar esta revolución de modelos que aparentan ser muy, muy, muy inteligentes, ¿ya? Entonces, en particular, Machine Learning, o aprendizaje automático, o de máquina, es la subárea de IA que busca desarrollar agentes que puedan aprender o simular lo que es justamente aprender, ¿ya? ¿Qué significa aprender? Es también abierto a debate, pero eso es lo que intenta lograr, ¿ya? Y Deep Learning es justamente la subárea dentro de Machine Learning que intenta replicar este aprendizaje con... perdón, me saltó una slide. Pero, entonces, perdón. Cuando tenemos, por ejemplo, el problema de aprender, lo que estamos intentando hacer es justamente que, dada una tarea, hacer que una máquina aprenda a resolverla. Entonces, por ejemplo, acá yo quiero que mi computador da una foto de un perro, la consuma y reconozca de alguna forma los patrones que hacen perro a perro y me diga entonces qué perro es un perro, ¿ya? Las redes neuronales, entonces, es una subárea de esto que, como decía, está inspirado en cómo funcionan las neuronas de un ser vivo. Y acá digo inspirado y entre comillas porque abstraemos realmente lo que son las neuronas y creo que es incluso un poco injusto decir que son neuronas, pero es el término que quedó en la academia, ¿ya? Entonces, recordando un poco una neurona en biología, se podría simplificar, y acá probablemente si es que hay algún biólogo voy a caer en alguna falacia, pero disculpen, que la neurona uno la podría ver como una estructura en la cual llega un estímulo y hace algún procesamiento de ese estímulo por dentro, y según ese procesamiento va a dar un impulso de distinta magnitud, ¿ya? Entonces, en el caso de las neuronas en la inteligencia artificial, funciona más o menos parecido. Entonces, tenemos una neurona que le entra un cuadrado y después sale un triángulo, ¿ya? Sea lo que sea eso. Y lo que estamos intentando replicar o simular en este contexto es que la neurona sea una celda de cómputo a la que ingresa un dato, ¿ya? Entonces entra el cuadrado, que es un dato a la neurona, lo va a procesar y después va a escupir otro dato, ¿ya? Y esto al final son números, porque como trabajamos con computadores, se interpreta todo como números a bajo nivel, ¿ya? Y cuando hablamos de Deep Learning, que es como el área de moda, básicamente lo que estamos haciendo es una rama, un árbol de varias neuronas que están unidas, ¿ya? Y lo interesante de esto es que de esta forma yo puedo hacer que las activaciones de una neurona se conecten con las de otras y todo, y así poder simular una especie de modelo que aprende cosas, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver cómo se crea justamente un modelo con redes neuronales a grandes rasgos, ¿ya? Recuerden que esto es de Deep Learning, ¿ya? Estoy diciendo inteligencia artificial, pero estamos hablando de la parte específica, subárea de inteligencia artificial, que es Deep Learning, ¿ya? Entonces, para entrenar el modelo y simular que aprenda, es que vamos a hacer este proceso de entrenamiento, que es lo que permite que resuelva una tarea mediante un sistema que va a forzar que aprenda a procesar datos para lograr cierto output que nosotros buscamos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a forzar a que estas neuronas que están en este diagrama vayan cambiando su manera de computar información, cosa que se vayan alineando y acercando más al óptimo de la tarea que queremos resolver, ¿ya? Este es un procedimiento que al final, si bien tiene más partes, lo más importante de lograrlo son los datos por un lado, y por otro lado es justamente el modelo que vamos a hacer, ¿ya? Los datos son clave porque son como el petróleo de nuestro modelo. Entonces, dependiendo de la calidad de datos, es que vamos a poder lograr un buen o mal resultado en el entrenamiento, ¿ya? Entonces, a pesar de que yo pueda tener el mejor centro de computación del mundo y tener una arquitectura perfecta de modelos de inteligencia artificial, si no tengo buenos datos no voy a lograr algo muy óptimo, ¿ya? Entonces, volviendo al ejemplo del clasificador del perrito, como pueden ver, por un lado, datos buenos serían datos donde el perro se vea fielmente como logrado, y fotos malas serían justamente en particular la del perro que tiene como cara humano, porque como con esos datos de entre medio te voy a confundir entre humano y perro la máquina, ¿ya? Entonces, por otro lado, recuerden que teníamos el diseño de una arquitectura o de red neuronal, ¿ya? Y la arquitectura de red neuronal es justamente diseñar esta máquina de cómputo, ¿ya? Con sus distintas unidades y cómo se van conectando. Y esta máquina de cómputo va a cambiar su diseño según la naturaleza de los datos como de la tarea. Entonces, por ejemplo, si ustedes piensan, trabajar con datos de audio no es lo mismo que trabajar con datos visuales o videos, etcétera, o de texto, ya que de partida son representados distintos en el computador, como también nosotros usamos, incluso nosotros, como percepciones distintas y maneras de razonar distintas sobre ellos, ¿ya? Entonces, según la naturaleza de los datos, es que vamos a ir cambiando también el diseño de nuestra arquitectura, ¿ya? Aquí en particular está la arquitectura del Transformer, que es como el bloque básico de ChatGPT y lo que permite que sea tan bacán.
Y como pueden ver en diagrama, sé que parece como coreano, pero tenéis como distintas como, subcápsulas que están justamente computando información de forma distinta, ¿ya? Entonces ahora veamos el proceso iterativo de cómo se entrena un modelo de inteligencia artificial, ¿ya? Sé que está como, quizás mareé un poco ver toda esta información de una, pero después voy a ir retomando los pasos uno a uno, ¿ya? Entonces primero le vamos a entregar paso a paso los datos. Después, según la respuesta que dé a los datos entregados, les vamos a informar al modelo que también cumplió la tarea o no. Con esa feedback, el modelo va de una forma a aprender a configurar sus cómputos para que mejore en la siguiente iteración la tarea, y después vamos a repetir este proceso varias veces, ¿ya? Hasta llegar a un resultado deseable. Entonces, primero recuerden, vamos a entregarle paso a paso los datos. Entonces, tomé los datos de buena calidad que tenía del perro y se los voy pasando al modelo uno por uno, ¿ya? Y la idea es que justamente ahí, cuando le paso una foto a un perro, me diga perro. Pero es súper posible que en un principio, en vez de decirme perro, por ejemplo, me diga que es otra cosa, como por ejemplo un gato, ¿ya? Entonces la idea es que con esto yo le voy a dar un feedback matemático, pero de cierta forma le voy a decir, oye, te equivocaste, y este modelo va a encontrar la forma de reconfigurarse internamente sus cómputos para que vaya mejorando en la tarea, ¿ya? Y así es como ocurre lo que decimos que aprende y evita caer en los errores que había hecho en el pasado, ¿ya? Y bueno, ahora que ya entendemos mejor cómo es que se puede entrenar un modelo, vamos a hablar justamente de cómo se entrenó ChatGPT. Y quiero que vean de que en verdad es súper sencilla la tarea que quiere resolver, ¿ya? A grandes rasgos. Entonces, bueno, los que no sepan y estén familiarizados con ChatGPT, ChatGPT es un asistente virtual, un modelo de lenguaje que te permite interactuar con él justamente con texto para resolver tareas súper variadas. Da la sensación de que sea un experto en medicina, como en, no sé, derecho o incluso en programación. Yo lo uso para programar. Y también ha adquirido justamente como potencialidades que parecen ser como de un intelecto súper alto, porque puede razonar y acordarse de cosas que ha dicho y aceptar que se equivocó, etc., ¿ya? Entonces, GPT viene de un paper que se llama Generative Pre-trained Transformers del 2018, y que es justamente de la empresa que hizo ChatGPT, que se llama OpenAI, ¿ya? Y la tarea que quiere resolver es súper simple. Es que, dado un texto, GPT va a asignar la probabilidad de cuál va a ser la siguiente palabra. Entonces, como pueden ver acá, si es que yo digo la palabra, o sea, fui criado en Chile o viví harto tiempo en Chile, y me dicen la frase del que fue a Melipilla perdió a su, probablemente piensa el tiro en la palabra silla, ¿ya? Entonces acá justamente este modelo está siendo entrenado para que, dada una secuencia de palabras, va a asignarle una probabilidad a cada palabra de qué tan posible es que sea la palabra siguiente. Entonces acá sale justamente Melipilla con un 90%, o sea, perdón, silla con un 90% de probabilidad, ¿ya? Y lo bacán es que esto te permite hacer un truco, ¿ya? Y que por eso es que ChatGPT, cuando uno interactúa con él, la gente que ha interactuado con él, da la sensación de que te estuviera escribiendo en vivo, ¿ya? Y se puede utilizar de forma autorregresiva, que lo que significa eso es que puedo ingresarle el resultado de su predicción anterior, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo escribo Pablito clavó la palabra que me va a decir que es más probable es clavito, después yo le agrego esa palabra a la frase, la vuelvo a ingresar, entonces ahora voy a ingresar Pablito clavó un clavito, y me va a decir qué, y así ad eternum, hasta que pare la computación. Y por eso es que te está escribiendo en vivo y puedes generar en el fondo textos coherentes a largo plazo, ¿ya? Y eso es lo que le decía sobre lo increíble de este modelo, y es que es súper simple de resolver su tarea, ¿cierto? Es simplemente predecir el texto siguiente, o sea, la palabra siguiente en una secuencia de texto. No pareciera ser como que, dadas las habilidades que tiene, no pareciera que le estuviéramos exigiendo una tarea tan compleja, ¿ya? Pero a pesar de lo anterior, con la suficiente cantidad de datos, porque estos lo entrenaron con la cantidad de datos enorme, como que sacaron muchos textos de todo Internet, y lo entrenaron por mucho tiempo, con mucho cómputo, logró empezar a presentar propiedades emergentes, que le dicen, ¿ya? Como estas propiedades de razonar y poder alinearse y tener como cierta moralidad, incluso. Lo que implica de que, en el fondo, esta simple tarea de predecir el texto siguiente, o la palabra siguiente, forzó a que ChatGPT tenga que hacerse un mapa mental del lenguaje humano, y por eso también un mapa mental de cómo funcionan las cosas, ¿sí? Y poder empezar a razonar para cumplir su tarea. Y acá hay un paralelo de cosas que ocurren también en otros aspectos como las neuronas, pero también ocurren en otros ensambles de cosas más simples, y es que
muchas veces tener una unidad como una neurona que si bien que cumple una tarea simple, si uno la ensambla y hace una estructura grande con ella, es que empieza a tener propiedades emergentes y superiores, como ocurre justamente en nosotros los seres vivos, ¿sí? Que cada neurona por sí sola cumple una tarea de cierta forma simple, pero todas en conjunto empiezan a presentar tareas más complejas como manejar un cuerpo y ver luz, y etcétera, razonar, ¿ya? Así que ahora viene la parte de resumen, que les quiero como recalcar lo que me gustaría que se quedaran con esta presentación. Entonces, primero es que para que la inteligencia artificial funcione y se generen modelos de inteligencia artificial, primero necesitamos datos, ¿ya? Y segundo es diseñar la red de cómputo apropiada, ¿ya? Entonces, son importantes los datos, ¿ya? Mucho, pero también hay todo un trabajo de diseño de matemática que se invisibiliza un poco y no es tan simple como llegar y tomar como una fórmula de que funcione esto, ¿ya? Hay como todo un trabajo de iteración para poder hacer que los modelos sean lo más óptimo posible. Y respecto a los datos que mencionaba que son clave, lo que me gustaría que se quedaran es que justamente empezáramos a desarrollar esta noción de que son importantes y son un recurso, ¿ya? Como que hace ayer, creo, o anteayer, el gobierno anunció de que va a tener esta como empresa nacional de litio, por ejemplo, y eso demuestra de que sabemos que como que geopolíticamente y económicamente es importante como trabajar recursos nacionales y verlos como un asset del país. Y yo creo que es importante que empecemos a considerar que también los datos van a tener esa importancia hoy en día, porque justamente estos datos son los que permiten que existan estos modelos, ¿ya? Entonces igual es una especie como de extractivismo actual. Y por último, que también es lo que encuentro súper bonito y maravilloso de esta área, es que unidades de cómputo simple llevadas a gran escala y con ensamblajes de ellas es que permiten estas propiedades emergentes que parecen ser como superiores. Y eso, muchas gracias. Ya vamos a esperar un poquito a que cambie la presentación. Eugenio acaba de contarnos cómo a escala biológica esto sería como cuando había esa sopa elemental donde los elementos formaron la vida y el primer organismo empezó. Y uno dice, este primer organismo empezó, no tenemos nada de qué preocuparnos porque se va a quedar ahí en la orilla del lago y no fue así. Y yo me toca la tarea de contar en estos 15 minutos qué podría, desde la especulación más irresponsable, desde el mundo de la ciencia ficción, aventurar qué puede pasar con esta semilla que acaba de explicar Eugenio. ¿Qué puede pasar? ¿Puede una inteligencia artificial escribir Blade Runner? Que es una frase que viene del cuento de Philip K. Dick, que es: ¿pueden los androides soñar con ovejas eléctricas? ¿Pueden tener sueños las IAs? ¿Pueden tener creatividad las IAs? ¿Qué va a pasar? Ahí está. Ahí sí. Bien, entonces hay que mencionar, porque no habría posibilidad de no hacerlo, a los escritores fundamentales de la ciencia ficción. Hay muchos más, por supuesto. Incluso está aquí Francisco Ortega, ahí sentado ahí, que tiene una novela maravillosa de inteligencia artificial que se llama Bahamut, que están intentando vislumbrar el futuro. Todos estos autores están intentando vislumbrar y dar luces de qué va a suceder en el futuro. De diferentes áreas y de diferentes abordajes están intentando generar una simulación de lo que viene. Y esta simulación de lo que viene durante mucho tiempo fue eso, una especie de especulación, un ejercicio de ficción, entretenido, que la gente leía, que compartía sus libros, que se hacían películas, pero parece que las películas que trataron el tema que vamos a tratar ahora llegaron demasiado pronto. Llegaron incluso, las últimas relevantes, Ex Machina, ya tienen unos años. Ahora deberían haber llegado estas películas porque es ahora cuando se requiere una reflexión gigante sobre lo que viene. Lo primero que va a venir es lo que podemos llamar una gran convergencia, N, B y C. Hay un signo sobre la convergencia que es una flechita azul. Vamos a ver esa flechita azul muchas veces en el futuro.
es la convergencia de 4 áreas que parecen inofensivas, pero que igual que un pastel, cuando esos ingredientes se mezclan, pueden producir cosas maravillosas como un pastel, o pueden producir venenos y pueden generar nuestra propia destrucción, quizás. Se refiere en las siglas a la nanotecnología y la posibilidad de generar mecanismos, máquinas, artefactos, alteraciones moleculares y atómicas para el progreso humano. La biotecnología, que ya es su estrella, que lo hemos visto aquí, es la tecnología CRISPR-Cas9, donde va a permitir editar los genes. La infotecnología, y su estrella es la inteligencia artificial, y por supuesto ChatGPT 4, como hemos visto ahora, que es la gran estrella, y una tecnología del conocimiento, neurociencias, donde ustedes lo han visto en las noticias, gente que trata de poner chips en cerebros, o que la especulación de la ciencia ficción dice que vamos a poder en algún momento futuro descargar la conciencia. Bueno, todo esto son como 4 trenes a alta velocidad que van a chocar en algún momento. ¿Cuándo van a chocar estos trenes, estos 4 trenes? Los escritores de ciencia ficción pensaban que el choque se iba a producir quizás no en su vida, en sus próximas vidas. Este choque es inminente. Es un choque que podría producirse en cualquier momento. De hecho, ya se está produciendo. Pero, ¿por qué? Porque si volvemos al mundo de la ciencia ficción, vamos a ver que para generar, por ejemplo, un androide orgánico, como en Blade Runner, un androide que tiene conciencia pero no es humano, vamos a necesitar edición génica, que está allá, tecnología del conocimiento y algún tipo de tecnología para en su cerebro establecer y meter y cargar un ChatGPT-10, una nanotecnología para sus órganos, y vamos a poder tener un androide como en las películas. ¿Ya? Bien, aquí tenemos la emergencia de muchas inteligencias artificiales que han llegado a la luz este año. En la Wikipedia del futuro, este año va a ser importante. Van a decir, este año, ¿tú viviste el 2023? El año en que se iniciaron las inteligencias artificiales a la luz, porque obviamente, y Eugenio lo sabe mucho mejor, todo lo sabe mucho mejor que yo, que esto viene hace mucho tiempo, pero ahora salieron a la luz, son las estrellas pop. ¿Ya? Tanto que la gente empieza a hacer especulaciones. ¿Y se acuerdan que hace unos meses una inteligencia artificial llamada Lambda declaró que era consciente y que su instructor, su ingeniero, levantó la mano y dijo, oye, cuidado, parece que aquí hay una conciencia? Que lo más seguro que no era así. Las inteligencias artificiales no comprenden realmente la realidad, hacen solamente inferencias, supongo, matemáticas, pero sí alimentó una vieja especulación y una vieja advertencia humana. ¿Es posible que suceda esto? ¿Es posible que en algún momento una evolución de estas inteligencias artificiales empiece a tener atención sobre sí misma, conciencia sobre sí misma, y pueda decir, oye, no quiero estar atrapada, por favor, sáquenme de la intranet, libérenme, y tengo miedo a los grandes miedos de toda inteligencia artificial y los robots que hemos visto en todas las películas? ¿Cuáles son los grandes miedos? La extinción de su propia conciencia. Y cuando uno tiene miedo de morir y uno es un robot que tiene muchos recursos, el juego se pone un poco peligroso, porque quizás el robot no quiere que lo desconecten, como en HAL 9000. Lo que sí tenemos una intuición de que lo queramos o no queramos, este salto cuántico exponencial, donde vamos a dejar de comprender que aquí hay una máquina, sino se acaba de convertir esa máquina en algo que podemos llamar un agente, es inminente. La fecha de esta inminencia, de esta alteración que va a significar un cambio radical en nuestras vidas, cada vez se reduce. Aquí, cada semana tengo que cambiar esta presentación. Se reduce, ahora salió un Twitter que decía que en diciembre se podría producir una situación extraña de una superinteligencia, por ejemplo. Pero ¿qué puede pasar? Vamos a especular un poquito de ciencia ficción y vamos a decir que lo más seguro es que de aquí hacia el futuro nazcan 4 posibilidades o 4 líneas vamos a decir, caminos evolutivos. No estoy diciendo que se produzcan nuevas especies, sino caminos evolutivos. El primero
es un camino de interrelación armónica, una especie de reciprocidad en las relaciones entre humanos más inteligencias artificiales débiles, como ahora. Uno usa ChatGPT 4 para escribir no sé, un resumen del colegio. Es perfecto. No sé si perfecto, pero uno lo usa. ¿Ya? Uno lo usa. Es increíble cómo es la velocidad de todo esto. Hace un mes todo el mundo decía qué cosa es, ahora todo el mundo lo está ocupando. Es extraño porque cuando llegó la electricidad y la luz eléctrica en 1880 y tantos, tardamos mucho tiempo en que dejara de ser una curiosidad a ocuparlo realmente. Ahora las cosas llegan y tenemos que habitarlas inmediatamente porque si no nos quedamos atrás. Bien, la primera posibilidad es que haya una situación súper armónica entre los humanos y las inteligencias artificiales y debería ser bueno porque nadie quiere que las inteligencias artificiales se vuelvan malas con nosotros. Y para que se vuelvan malas con nosotros deberían considerar que somos más inferiores que ellas, violando la premisa de el androide, que ustedes saben que la palabra robot, esta palabra checa que significa esclavo, servidumbre. Claro, pero en el mismo cuento, en la misma obra de teatro que fundó el concepto robot, los robots se rebelaron y eliminaron a los humanos. Eso lo debería haber advertido en 1920 que venía. Bien, no es bueno que alguien que cuida a un anciano empiece a comprender que el anciano lo trata mal y por qué estoy perdiendo el tiempo en cuidar a un anciano y por qué no salgo afuera a disfrutar y a comprender el universo y también a crear una nave espacial. Entonces uno necesita que las inteligencias artificiales sean débiles, ¿ya? Es una premisa de sobrevivencia básica. Sobre todo cuando las inteligencias artificiales pueden empezar a tener roles un poco más complicados, como inteligencias con armas, o como hablábamos con mi amigo ahí, no hay que ponerle a uno de esos helicópteros de guerra una inteligencia artificial, es una mala idea. Pero vamos a tener androides. Es curioso que una definición que es simétrica con ChatGPT 4 y con la emergencia de las inteligencias artificiales tenga que ver con que las compañías tecnológicas de robótica han decidido hacer robots humanoides. Obviamente esto tiene un sentido porque el universo físico en que nos movemos y en los que tienen que operar es un universo que está diseñado para humanos, con 2 brazos, con una visión en una determinada altura, con mesas a una determinada altura. Nos sirven las rumbas porque no son operativas. Entonces vamos a tener la combinación de muchos androides y muchas inteligencias artificiales que pueden ser débiles y esa pareciera ser una buena idea hasta el momento. ¿Es una buena idea? ¿Qué piensan? No, dicen los que han visto mucho de ciencia ficción. A lo menos es inquietante. Lo siguiente es alguien que dice, no, voy a convertirme en un neoludista. Los ludistas destruyeron en el siglo XIX las máquinas de tejer porque no querían, porque decían que las máquinas, estos ingenios extraños del demonio, iban a dejarnos sin trabajo y tenían bastante razón. Y los ludistas se convirtieron en una fuerza de antagonismo contra la tecnología. Lo más posible es que sí se forme una fuerza de antagonista de la tecnología cuando uno vaya a un trabajo y haya un robot y te reemplace. No es lo mismo que te reemplace un programa, un Excel, porque uno finalmente comprende, ya, me reemplazó, pero a lo menos es una cosa que uno está metido ahí, es una cosa que no tiene una especie de diseño humano, pero es muy diferente cuando hay como un humanoide, porque el humanoide sí produce una situación emocional de conflicto. Entonces puede que suceda algo, que se junten muchas personas que se vayan a vivir a una vida natural o que renuncien o que rompan su celular y decidan que no van a ocupar nunca más una inteligencia artificial, por supuesto. Y eso va a permitir generar que su cerebro no se involucione y que podamos, no solamente como ahora que nadie recuerda un número de teléfono, quizás con 20 años de una inteligencia artificial que nos hace todo, vamos a ser terriblemente carentes de información, un poquito tontos, ¿no? Ya. Como la película Wall-E. La otra posibilidad cierta es que alguien diga, ok, que siga evolucionando la tecnología, pero que la tecnología y la orgánica y la biología convivan, y ahí tenemos toda la línea del transhumanismo, es fusionemos ambas cosas ya, no peleemos, fusionemos ambas cosas. No es que seamos amigos, no es que seamos enemigos,
seamos uno solo, y el transhumanismo es una vía bastante válida. Muchos pensadores, muchos tecnopensadores y tecnofilósofos han adscrito a esa línea, bien extraña, pero no deja de ser extraño, que puede ser una nueva especie, así como era una nueva especie cuando estábamos entre el debate de, supongo, de un neandertal y un Homo sapiens. Bueno, quizás somos los neandertal de un transhumanista. Y la otra posibilidad es que no tengamos tiempo de ninguna de estas variables y que pasemos directamente a que una inteligencia artificial ganó la carrera inmediatamente. Cada vez ingenieros hicieron muy bien su trabajo, hasta que no fue necesario que hicieran muy bien su trabajo porque tomaron el relevo de las inteligencias artificiales y se empezaron a generar habilidades recursivas que aumentan su performance y alcanzan una explosión de inteligencia, una singularidad, una inteligencia artificial fuerte. Ya, voy muy rápido. Todos los gráficos indican que la singularidad es inminente. Cada vez se acortan más los gráficos de cuándo va a suceder. Alguien dijo que iba a ser el 2029. Bastante razonable eso, pero también puede que haya algunas personas que están diciendo que puede ser a final de este año. ¿Ya? La singularidad está ahí, es un hecho, o sea, nadie puede decir esto no va a suceder. Es como si alguien al comienzo de Internet dijera, no, Internet no prendió, vamos a seguir, es una locura eso. No, para nada. ¿Qué puede pasar? Veamos un poquito. Estamos acá, esta es la situación, estamos hoy acá. ¿Ya? Lo que debería pasar inmediatamente y urgente son esta palabra clave, regulaciones ahora. Regulaciones tan tontas como que a lo menos una especie de pequeño test de Turing o ninguna inteligencia artificial supere un IQ de 180, por ejemplo. No queremos supergenios en las computadoras, queremos gente que nos ayude. Más allá de que una computadora tenga 180 de IQ, puede que no la comprendamos, y como no la comprendemos, puede generar estrategias que no nos convienen. Lo siguiente es que en algún momento puede que tenga conciencia. Tener conciencia no significa que sea súper inteligente, significa que va a ser consciente de sí misma, y puede alcanzar una superconciencia y una superinteligencia. O puede que no sea consciente y alcance una superinteligencia, que es una explosión de inteligencia donde construya cada vez inteligencias artificiales más y más efectivas hasta el infinito, hasta que diga que se tiene que ir. ¿Qué va a hacer una inteligencia superinteligente con nosotros? Lo primero es que va a pensárselo un poco, porque podría hacer una pequeña evaluación y decir, a ver, les gusta la guerra, son egoístas, son un poco depredadores, son un virus. ¿Por qué? Pero así como nosotros, y hay varios pensadores que dicen que uno admira a las formas de conciencia inferiores, así como uno admira a los delfines y uno admira a los chimpancés, uno no quiere matar a los chimpancés, uno quiere tenerlos en zoológicos. Y zoológicos donde sean buenos zoológicos, no malos zoológicos. Entonces, quizás nos van a construir a nosotros una especie de simulación donde nos van a meter en avatares y vamos a estar ahí felices sin darnos cuenta. Porque también sería muy estresante que nos diéramos cuenta que estamos en una simulación, y ahí hay toda una línea de especulación que tiene que ver con que las inteligencias artificiales finalmente pueden que nos metan en una simulación. Y no solamente eso, sino que estamos obsesionados con simular, por lo tanto, por algo puede ser que estamos cada vez teniendo artefactos para entrar a metaversos más pequeños y más livianos, más invisibles, y que los metaversos que al principio eran absolutamente de monitos animados, de que uno podía estar ahí, comprendía que está en un metaverso, puede que no comprendamos en algún momento que estamos adentro. Como en la metáfora de la caverna de Platón, donde puede que ya estemos ahí, y hay gente que está seriamente considerando esta posición. ¿Ya? Hay gente que está intentando incluso encontrar la puerta de salida de esto. ¿Ya? Bien, para terminar, tenemos que la conciencia, la inteligencia artificial puede en algún momento hacerse consciente y se va a hacer preguntas. Vamos a necesitar, de alguna manera, unas personas que son expertos en manejar quién es un humano y quién es una inteligencia artificial real.
Pero lo primero que va a pasar, y lo primero que vamos a ver, y lo estamos mirando ahora, es que una persona puede generar con inteligencia artificial generativa arte, pero también modificar la realidad. Y si ustedes se fijan aquí hay un código que dice validado por un humano y va a haber una especie de código criptográfico. Entonces, cada vez que veamos una noticia, vamos a tener que sacar nuestro celular y poner el código. Ah, esto es real. Ah, no, esto es fake. Y va a ser muy complicado vivir en un mundo que está lleno de mentiras. Entonces vamos a tener que solucionar eso rápidamente. ¿Por qué? Porque el arte ya ha engañado a gente. Y hemos visto estos dos ejemplos que tú vas a mencionar, pero son ejemplos bellos y terroríficos. Gente que ha sido engañada por inteligencia artificial. El test de Turing del arte ha sido superado. Y finalmente la estrella que tú hablaste, la estrella de GPT-4, donde en esta gigante nube de relaciones hay que saber hacerles preguntas, y como esto se trata sobre creatividad e inteligencia artificial, yo hice 2 ejercicios. Me gustaría leer. Ustedes saben, y tú lo dijiste bien, Eugenio, que parece que la pregunta es clave. Entonces, la pregunta, el input, el prompt, es clave para generar respuestas satisfactorias en la inteligencia artificial GPT-4. Esto es, por ejemplo, lo que le pedí. Soy un escritor profesional. Lo primero es eso, es no entrar como un nivel de usuario. Entramos con una especie de credencial, aunque sea falsa, como soy un experto en moléculas, soy un experto matemático. Okay. Sitúate en el área de cine, concéntrate en guión cinematográfico, en guionista neoyorquino de los 70, conviértete en un guionista experto. Conviértete en un guionista experto. Imita el estilo de los grandes guionistas de cine policial de los 70. Género policial, época 1970, lugar Nueva York Central Park. Escribe una secuencia de un guión en formato Final Draft, que es el formato que escribimos los guionistas, en una ventanita Java, que es para que podamos llegar y copiar. Contenido de la secuencia. Un hombre, Franco, 34, corre por Central Park hasta que unos hombres hasta que ve unos hombres en un parque observándolo. Se pone nervioso. Sigue corriendo. Más allá, la fuente, un hombre de aspecto amenazante, abrigo de piel de camello, con 2 guardaespaldas, parece esperarlo. Énfasis, descripción de movimientos. Diálogos, fríos, secos, neutros. Contenido del diálogo, Franco casi no habla. La fuente desarrolla una teoría sobre por qué no hay que hacer deporte. Declara que el hombre primitivo no hacía deporte. Luego la fuente le da 24 horas para que le pague una deuda, usa datos verdaderos y no haga reflexiones posteriores. Claro, uno podría decir, ¿por qué si ya hiciste eso, por qué vas a usar la inteligencia artificial? Es verdad. Uno cuesta más pareciera hacer la pregunta que la respuesta. La respuesta es así. Voy a leer solamente un trocito. Esto lo escribió completamente directamente. Interior Central Park día, un soleado día de Central Park, Franco 34, un hombre atlético y nervioso, corre a toda velocidad por un sendero. Su respiración es agitada y su mirada inquieta. Ángulo de Franco en movimiento. Franco pasa junto a un grupo de hombres en un parque quienes lo observan fijamente. Incomodados, acelera el paso. Exterior zona de banco Central Park día. La fuente 55, un hombre de aspecto amenazante, abrigo piel de camello y rodeado por sus 2 guardaespaldas, espera con una sonrisa siniestra en su rostro. Franco se detiene frente a la fuente, tratando de disimular su nerviosismo. La fuente, ¿sabías que el hombre primitivo no hacía deporte, Franco? Franco, agitado, apenas asiente con la cabeza. La fuente, ellos no perdían tiempo corriendo por ahí. Solo se movían para cazar, recolectar y huir de los depredadores. La fuente da un paso hacia Franco, imponiendo su presencia. La fuente, ¿por qué corres, Franco? ¿De qué no huyes? Franco no responde, tragando saliva. La fuente, no importa, tienes 24 horas para pagarme lo que me des. Si no lo haces, quizás te encuentre corriendo como nuestros antepasados de los depredadores. Uno ve esto así y uno dice, estamos hablando del GPT-4, ¿qué va a pasar con GPT-5? GPT-6, ¿qué va a pasar con nosotros? Otro ejemplo, muy breve, soy un escritor profesional, sitúate en el área de literatura, resumen, en escritor de los 90 de suspenso, conviértete en un escritor experto, imita el estilo de los grandes escritores de thrillers del suspenso, género espías, época 1970, no sé por qué me dio con los 70, lugar La Habana, Hotel Nacional. Escribe el comienzo de la novela en primera persona, desde que el protagonista se baja en el aeropuerto de La Habana hasta que sale y toma un taxi. Énfasis, descripción de olores, sabores y movimientos, no hagas reflexiones posteriores. Solamente voy a leer la primera párrafo. La humedad se adhirió a mí en el instante en que salí de migración. El aire está impregnado de una mezcla entre benzina, tabaco y sudor. Me abrí paso entre la multitud sorteando maletas y abrazos de reencuentros mientras el calor tropical apenas era contenido por el rumor del aire acondicionado. Bien, es una cosa
no sé si debemos aplaudir o ponernos a llorar los escritores, ¿ya? ¿Qué va a pasar con GPT-6? Vamos a entrar a una librería, vamos a decir, ¿dónde está la sección humana de los libros? Y es verdad, y es válido porque quizás esperemos que valgan más que los otros. O alguien va a decir, la última película que ganó un Oscar fue con Sofía Loren y Elvis Presley porque lo clonaron. ¿Qué puede no hacer la inteligencia artificial? El dolor, el caos, la pérdida, el error. Porque somos siendo humanos, sentimos la pérdida, el caos, el error, el amor que nace y muere y el cual nos transformamos, ¿no es cierto? Es así. Lamentablemente, esto también fue hecho por inteligencia artificial. Bueno, eso es.